Muchas gracias y pues bueno, les doy de nuevo la bienvenida. Ya estaba yo empezando y de repente me di cuenta que ya estábamos fuera de la llamada, pero bueno, ya estamos aquí. Muchas gracias por estar otro juevesito más dentro de estas sesiones de los grandes maestros, en donde hoy platicaremos del inicio de estos pues llamados la Edad de Oro del Occidente, que pues realmente pues no llega a ser realmente una era, ¿no? Por lo tanto, no se cubre ni siquiera los 100 años, estamos hablando de más o menos 80 años. Sin embargo, pues es de los grandes de la Grecia antigua y pues hablamos directamente de Sócrates, de Platón y de Aristóteles. Pues bueno, hoy voy a hablar de Sócrates. Déjenme compartir la pantalla de una vez para que puedan ir viendo todo este proceso. Y bueno, les decía hace un momento que para mí hablar de Sócrates, Platón y Aristóteles, al principio de que empezaba a investigar, me costaba un poco de trabajo porque no entendía con claridad quién iba primero, quién iba después, quién había sido maestro de quién. Y pues con una simple memotecnia empecé a darme cuenta y a recordarlo súper fácil. Usando sus iniciales, ¿no? Sócrates, Platón y Aristóteles, me doy cuenta que forman la palabra spa. Sí, spa, como el spa donde te hacen masajes. Entonces mi cerebro automáticamente dijo, ya con eso, ya le entendí, ya sé cómo van. Entonces Sócrates, Platón y Aristóteles, y están realmente muy ligados, están muy ligados. Sócrates es maestro de Platón, Platón es maestro de Aristóteles, y entonces hablamos de más o menos pocos años de diferencia. No se conoce Aristóteles no conoce a Sócrates porque Sócrates muere antes. Sin embargo, vamos a hablar de algo muy interesante con Sócrates, que es, puedo, puedo decirte que es como el filósofo reconocido, ¿no? Al que se le da el mote de padre de la mayéutica, aunque ya habíamos platicado la semana pasada que no, que el padre de la mayéutica en realidad pues fue Lao Tse. Sin embargo, pues no hay problema, ¿no? Ya de este lado ya podemos ver que esto inició este grande proceso de los pensadores, de los grandes filósofos, y pues hablamos hoy de Sócrates. Este Sócrates que estoy seguro que en algún momento has visto alguna de esas imágenes, de esas ilustraciones, de esos dibujos en el que, pues fíjate que los griegos son muy como muy celosos de la parte física, ¿no? Los griegos son, pues de hecho así hasta decimos, ¿no? El perfil griego, ¿no? Que supone que es perfecto, ¿no? Tienen como detallitos los griegos que eran muy estéticos o buscaban mucho la estética y pues Sócrates la verdad es que tiene un problema y no es nada agraciado. Con mucho pues lo mejoraron, ¿no? En las estatuas, ¿no? Lo mejoraron, obviamente, en los dibujos, en las pictografías que le hacen y lo mejoran mucho, ¿no? Le ayudan mucho y lo ponen más o menos guapetón, pero en realidad, pues Sócrates fue bastante feo y esto tiene que ver mucho con su historia y ahorita lo vamos a ver porque pues hablamos de Sócrates del tiempo antiguo, estamos hablando del año 469 antes de nuestra era, cuando nació Sócrates en Grecia, un barrio que se le conoce como La Raposa. El barrio de La Raposa sería algo así como el barrio de Tepito, ¿no? Aquí en México. Es un lugar que todavía existe, esta foto es real, es de los cimientos de la casa en donde nació Sócrates, donde vivió Sócrates prácticamente toda su niñez y su adolescencia. Pues bueno, igual que como todos los grandes maestros que hemos estado platicando, que todo te decía que tanto Krishna como Confucio realmente fueron pobres en serio. Sócrates nace, digamos que en una familia, sería ahora como clase media. Entonces, pues no le fue como tan mal, ¿no? Sin embargo, no estaba en la opulencia como sí lo pudo estar Platón y como por supuesto lo estuvo Aristóteles, ¿no? De los tres, Aristóteles estaba muy cañón, estaba elevado, era familia de políticos griegos, entonces sí tenía mucha,
mucha economía. Sin embargo, Sócrates estaba como en esa clase media. Y pues hablamos de la antigua Grecia, que la antigua Grecia ya formada como tal, la Grecia grande, la Magna Grecia, en donde pues ya habían pasado muchas cosas en la parte histórica, ya habían pasado la pelea de los 300 por si acaso quieres, ¿no? De las Termópilas, ya había ocurrido, ya estaba unificada la Grecia, o sea, ya estaba Atenas, Tebas, Esparta, Delfos, Mileto, los grandes nexos y todas las lagunas y los ríos y las islas ya formaban parte de la antigua Grecia, ¿no? Y obviamente, pues todo eso era ya la Grecia, ¿no? Como tal, la Magna Grecia. Y es el tiempo de vida de Sócrates. Un tiempo muy interesante. La verdad es que mucha gente de repente inventa cosas sobre Sócrates. Digo, inventan muchas cosas de mucha gente, pero en el caso de Sócrates, la clásica frase del yo solo sé que no sé nada, pues déjame decirte que jamás, jamás, jamás en ningún momento la dijo Sócrates, no lo mencionó nunca en ningún instante. Lo que ocurre es que sí hizo um, como una división, como trató de definir al ser humano y de ahí ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, y de ahí sale esa idea que se fue transquiversando poco a poco hasta que salieron con su yo solo sé que no sé nada, ¿no? Tampoco salió con su eureka, ¿no? Entonces, no fue de esa manera. Sin embargo, de verdad, un gran momento muy importante para poder hablar de Sócrates. Estamos hablando entonces durante el más grande momento de la Grecia antigua, cuando ya estaba el Partenón, cuando ya estaban los grandes edificios, cuando la Grecia, la República, ya era un verdadero movimiento impresionante. La Grecia, el inicio de lo que sería después la política democrática, ¿no? Donde ya empezaría todos esos sueños que después seguiría la Roma antigua, y que fue permeando por toda la cultura, primero europea y después de este lado, por supuesto, y estamos hablando de ese gran, gran momento. Su padre era escultor, esto significa picapedrero, ¿no? Sofronisco, y por lo tanto lo ponen en esa clase media, que podríamos decir media alta, vamos, media alta, por el hecho de ser picapedrero, ya que los griegos le ponían mucha atención al arte, mucha atención a la construcción, a la arquitectura, pues entonces su padre, Sofronisco, pues de alguna forma entraba perfectamente en esas posibilidades de ayudar a su hijo pues lo más posible. Su madre era Fenarete, una mujer que era partera, y entonces otra vez pues eso lleva un poquito al hecho de, como decir, era pues doctora, no era partera, ayudaba a traer a los niños a la vida, y eso era una posición también muy importante para la parte de los griegos antiguos, ¿no? Porque no importa si tú fueras de la realeza o fueras de lo que fueras y estabas embarazada e ibas a necesitar una partera a chaleco, ¿no? Forzosamente ibas a necesitar una partera. Y aquí algo importante, fíjate que los griegos tenían una manera un poco cruel o fuerte de hacer permanecer la raza aria, de hacer permanecer la genética griega, ¿no? Y esto es que si el hijo que estaba por venir, cuando ya salía, cuando la partera lo ayudaba a nacer a este niño, y este niño traía malformaciones o traía algo que la partera notara, alguna enfermedad, entonces era su deber, era su derecho, era su labor terminar la vida de ese pequeño. Eso lo hacía muy complejo y hay historias muy fuertes en el caso de los espartanos, en donde cualquier tipo de deformación ahí sí era un poco exagerada, ¿no? Cualquier tipo de deformación era suficiente para pues matar al bebé, al producto, ¿no? Y conforme ibas entrándote hacia la griega, hacia los griegos más como hacia el centro, más hacia, no quiero decir civilización, pero la Heliópolis o Atenas,
Eh, era un poco más relajado ese ambiente. Sin embargo, si la deformación era mucha, entonces sí estaban de acuerdo en que muriera el bebé por, como por humanidad al bebé, ¿no? Como por apoyo al mismo bebé, que no sufriera como tanto, ¿no? Y eso es algo que en este punto Fenarete, la madre de Sócrates, tuvo que elegir, porque ella como partera, pues ella se sabía que iba a pasar, sabía cómo hacer que su propio hijo llegara a la vida, y pues cuando nace y lo ve deforme, tuvo que tomar una decisión muy fuerte, porque al ser partera, pues sabía ella lo que significaba traer al mundo a alguien que podía estar deforme, que podía estar un poco mal, ¿no? Y esto te lo comento porque exactamente es lo que pasa con Sócrates. Sócrates no fue agraciado en lo absoluto y Fenarete tuvo que tomar la decisión, ¿no? Nació feo y de verdad mal formado, y eso fue una incomodidad pues también para toda la familia. Imagínate cuántas vidas trajo Fenarete al mundo, en esa compartir de alegría, ¿no? Y de repente pues resulta que tu propio hijo sale para los griegos, y la forma de pensar de los griegos sale pues defectuoso, ¿no? Es algo complejo, y lo tuvo que pues que meditar muy bien, y decidió quedárselo. Esa situación a él, a Sócrates, lo lleva a cuestionar todo, ¿no? Porque de alguna manera esa parte fealdad, y cuando te digo feo, es en serio, o sea, hablamos de un nivel de fealdad, de un punto de deformidad, que son de los que tal vez no es tan deforme, pero te llama la atención, ¿no? Volteabas a ver por su propia deformidad, ¿no? Y, y entonces Sócrates estuvo que en ese crecimiento, en esa niñez, en esa adolescencia, empezaba a preguntarse mucho el por qué nací así, por qué las cosas están así. De hecho, dicen que la palabra por qué fue su primera y su última palabra en vida. Ser feo lo llevó a pensar en lugar de vivir normal. O sea, hubiéramos pensado que Sócrates hubiera nacido agraciado, si hubiera nacido con perfil griego, si hubiera nacido a la griega, pues tal vez no hubiera pensado tanto. Eso es algo que muchos historiadores en algún momento comentan en sus libros, ¿no? Y pues bueno, en este punto nació feo y prácticamente, por ejemplo, sin cuello, entonces no tenía cuello, y la nariz como muy chata. De hecho, dicen que sus ojos estaban un poco más separados de lo normal, más separados de lo normal por la misma anchura de la nariz, que para un griego no era normal ese nivel de ancho de la nariz. Y no hablo de no hablo de las narinas, no, hablo de la parte media, ¿no? De lo que está en los ojos, lo que separa los ojos más ancho. Esa era algo, una estructura muy extraña, y esa parte llamó mucho la atención de la gente, y pues por eso también él, pues casi nadie lo pelaba, ¿no? Digamos que era chistoso, ¿no? Era raro, y por lo tanto, pues casi siempre las cosas raras a nosotros como personas nos llaman la atención, ¿no? Decimos, esto está raro, y como que lo observamos más, como que lo vemos más, y por eso empezó entonces Sócrates a pensar, lo llevó más a pensar que, pues imagínate, si de hecho dicen que básicamente cojeaba o arrastraba una de las piernas, no mucho, sin embargo, sí era notorio. Entonces imagínate, ¿no? Que no podía de alguna forma como adolescente entrarle a las Olimpiadas, ¿no? No pudo ser nunca un olímpico porque pues su cuerpo mismo no se lo permitía. No tenía la altura media, ¿no? De los griegos, era un poco más chaparrín. Entonces todo eso, ¿no? Sin cuello, ¿no? Con la nariz más abierta, los ojos más separados, arrastrando una pierna. Entonces sí, de repente era como raro, ¿no? Algunos de hecho se burlaban y decían que caminaba como pato, así como patito. Eso era muy curioso. ¿Alguien tiene una pregunta o solo se abrió el micrófono?
Ok, creo que solo se abrió el micrófono. Entonces, esa parte de fealdad de Sócrates lo llevó de verdad a que fuera algo muy complejo. Fue el único maestro, y esto creo que lo tenemos que resaltar, que realmente no enseñó él nada. Él no enseñó porque inclusive a la gente que estaba alrededor de él jamás los consideró discípulos. Él jamás se consideró maestro, les llamaba más como compañeros. Y sobre todo, tampoco enseñó nada porque lo que él quería es que la persona encontrara su máximo potencial, que él, que tú mismo como persona, encontraras la sabiduría interior, así tal cual como Lao Tse en algún momento lo mencionó, así como Confucio siguió con esa ideología. Sócrates encontró desde muy temprana edad la idea de que tú estás contigo y dentro de ti puede haber una gran cantidad de sabiduría y que esa es la que hay que demostrar, esa es la que hay que sacar, ¿no? Esa forma en la que puedes inclusive sacar lo mejor de ti y sacar lo mejor de otra persona. Y por esa razón para Sócrates no consideraba, él mismo no se consideraba maestro, ¿no? Que fue diferente con Pitágoras, por ejemplo, o con Orfeo de los griegos que ya hablamos, en el cual pues generaron una institución, ¿no? Generaron una escuela. Y que lo mismo pasa con Platón y con Aristóteles, que ambos generan escuelas. En el caso de Sócrates, no, él considera que no puede haber un maestro, que lo importante sería en ayudarte, ¿no? Ese era el juego. Lo que mostró el mundo fue una forma en la cual puedes cuestionar la vida y encontrar en ti la sabiduría. Ese punto es como súper interesante. El padre de la filosofía nos empieza a decir, ¿no? Que el objetivo es cuestionar la vida. Cuestionar la vida. Acto que creo que hace mucho hemos dejado de hacer. Hace mucho hemos dejado de cuestionar la vida. Hace mucho tiempo que no preguntamos, que no cuestionamos nada, lo damos por hecho y decimos que sí. Todos tenemos que ser alguien en la vida y no lo cuestionamos, no decimos, ¿y yo por qué tengo que ser abogado, doctor, arquitecto, ingeniero, contador, piloto, no sé, ¿por qué tengo que ser cualquier cosa que me han dicho? ¿Por qué no puedo yo hacerlo diferente? Y ese es el inicio de la vida de Sócrates, el por qué. ¿Por qué tengo que hacerlo así? ¿Por qué debo de hacerlo de esa forma? Y ese Sócrates que de alguna manera nos veía, porque de hecho vas a poder ver muchas ilustraciones si buscas y muchas, pues sí, dibujos de él, muchas inclusive estatuas hechas para él, que lo ponen como mirando de un ladito, ¿no? Mirando del lado. Y eso es algo muy curioso que también resaltan los historiadores, que siempre veía dos veces las cosas. Entonces, como te veía de este lado y luego como que le hacía así, ¿no? Como para que el otro ojo también enfocara. Y eso entonces le ayudaba a pensar un poquito más, un poco más, ¿no? Su madre lo ayudaba mucho de niño. Sí, obviamente es muy complejo que pues le creaba, ahora sí que digamos que estaba traumado, ¿no? Por ser feo. Y su mamá lo ayudaba, oye, pues cómo no, tu mamá tiene que ayudarte un poco, ¿no? Y le decía, hijo, así como estás tú, aquí hoy, así como yo te veo, en algún lugar del universo, en algún lugar del cosmos, ya existía la palabra cosmos, acuérdate que el que inventa la palabra cosmos es Pitágoras. Entonces le dice, algún lugar en el universo, en el cosmos, hay alguien, hay un planeta en el cual la belleza, el símbolo de la belleza es ser como tú, en algún lugar del universo. Eso le ayudó muchísimo a Sócrates, la verdad, a generar pues primero seguridad y comodidad con él mismo, porque pues sí es cierto, en algún lugar del universo él era, ¿no? El ejemplo de la belleza. Sin embargo, pues no se encontraba en ese lugar y eso era algo muy complicado, ¿no? Le decía a su madre eso, ¿no? El hijo, en algún lugar del cosmos hay gente como nosotros y son ellos el modelo de la belleza en este mundo, ¿no? En ese mundo. Y pues tú tienes una gran ventaja sobre los otros, ¿no? Tienes una gran ventaja sobre los otros. Tu naturaleza vas a ver gracias a tu cuerpo, gracias a cómo está, vas a ver las cosas dos veces antes de tomar una decisión,
¿no? Por lo que te comentaba que veía con un ojo y luego como que volteaba, que veía con el otro, porque pues sus ojos estaban más separados de lo normal entre el tabique de la nariz, ¿no? Entonces eso lo convertía algo muy complejo. Así es que le decía a mi hijo, tú tienes esa ventaja. Antes de dar tu opinión, antes de decir algo, ve las cosas dos veces. Ve las cosas dos veces y entonces vas a poder entender y vas a poder dar una opinión más acertada si miras las cosas dos veces. Esa parte es como muy importante porque muchos de nosotros, la neta es que opinamos por opinar. Decimos lo que traemos y lo que sale de nuestra boca como de un jalón. En el caso de Sócrates era calla, ¿no? Su madre se lo enseñó. Calla, calla y observa las cosas dos veces antes de dar una opinión. Esa parte tal vez a ti y a mí nos ayudaría muchísimo en las relaciones humanas, nos ayudaría muchísimo en muchas de las cosas que nos están pasando ahorita en la vida, porque bien podríamos de verdad callarnos tantito y escuchar las cosas o ver las cosas dos veces, verlas dos veces, eso sería genial. En el caso de Sócrates, pues lo tenía que hacer porque su físico, ¿no? Se lo ponía así. Y obviamente Sócrates le creyó a su madre. Por supuesto, de hecho, pues yo también le creería a mi mamá. En lo personal le creía, ¿no? Me decía, va a pasar esto, va a pasar aquello. Y no tienes por qué no creer en tu madre, no tienes por qué no creerle, ¿no? En el caso de Sócrates, queda viuda la mamá de Sócrates a muy temprana edad. De la edad de Sócrates, muy chavo, el señor Sofronisco muere. No se saben las causas, las formas, solo simplemente ya no está en la historia. Y ella es la mamá la que pues, le toca ser la mamá que cuide al hijo y que lo saque adelante. Y esa parte en donde te mencionaba el hecho de que estaban en una clase media alta, que de alguna forma por ser partera a esta mujer pues le ayudó muchísimo esa posición. Y claro, la posición del papá que le dejó de alguna forma pues los ayudó también a poderse conectar con no la clase alta, sin embargo, con la clase media alta que estaba ahí pegadita y por esa razón tiene muchos, muchos puntos. Sócrates, de alguna forma, cayó bien cuando era pequeño, ¿no? La verdad es que cayó bien. Y se convirtió en una cualidad el hecho de creer, ¿no? Ver las cosas dos veces que observaría antes de dar su opinión, ¿no? De niño, fíjate, el niño Sócrates era muy popular ya que le cuestionaba todo, ¿no? No era normal en el tiempo de la Grecia antigua que los niños cuestionaran, ¿no? No es que fuera mal visto, porque también los niños griegos son arios, entonces los arios, ya sabes, se sienten en una modalidad diferente, ¿no? Es como la educación que les dan a los niños en los Estados Unidos, en donde tú eres estadounidense y tienes derecho, ¿no? En el caso de los griegos era algo así, o sea, no es que estuviera prohibido, sin embargo, pues ya sabes que había un poquito de mala educación de repente. En el caso de Sócrates, llamaba la atención por preguntón, porque se oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué de esta manera? ¿Y por qué así? ¿Y por qué? ¿No? Entonces, de repente, sí podía parecer como chistosón que un pequeño, ¿no? Y sobre todo así rarón, hiciera cuestionamientos profundos, ¿no? Preguntara o cuestionara, perdón, a los adultos. Eso era como extraño, era como raro. Y entonces, pues lo permitían. El problema es que después del cuarto por qué, sí, ya era ya cállate, ¿no? Ya sáquenlo de aquí. Y de repente empezaba a hartar, ¿no? Creció, ¿no? Cuando crece, sus preguntas ya incomodaban, porque era, ¿y por qué? ¿Y por qué así? ¿Y por qué de esa manera? ¿No? ¿Y por qué de eso? ¿Y por qué así? Entonces era, wow, ¿no? Era de repente ya un no manches, ¿no? Desde muy niño notó que las personas, fíjate, esto es algo que Sócrates, también fíjate que antes de decirte este dato de Sócrates es otro de los grandes maestros que no nos dejó nada por escrito. Eso es algo muy, 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 como muy gacho, porque todo lo que conocemos de Sócrates es por Platón. Así es que toda la historia que leemos de Sócrates es muy platónica, es muy elevada por el amor
que le tenía Platón a Sócrates. Y esto cabe aclarar que cuando hablamos de amor platónico no significa que Sócrates era gay igual que Platón y por eso se dio ese amor platónico. Hablamos de ese amor del maestro que de alguna forma, porque no los dos, tanto Sócrates como Platón se casaron y tuvieron hijos, aunque en la Grecia pues parecía como normal en ese tiempo las relaciones un poco más lésbicas, ¿no? Acuérdate que ya habíamos hablado de Orfeo y por qué, de dónde sale esa palabra de lésbico o de lesbianas. Pues no, en realidad, tanto Sócrates como Platón, pues de alguna forma, según la historia como la conocemos, pues no tenían como esa preferencia. Sin embargo, sí existió ese gran cariño elevado por su maestro. Entonces, lo que nosotros conocemos de Sócrates básicamente es por la opinión de Platón. Entonces, pues hay muchas cosas que están como magnificadas, ¿no? Como elevadas. Sin embargo, sí hay una parte histórica que nos puede llevar por el caminito de ese hombre mesurado. ¿Por qué pasó? Porque sí escribió Sócrates, por supuesto sabía escribir y sí escribió bastante. El punto es que en un momento de su historia, Sócrates decide quemar todo, así, quemarlo todo, quemó todo lo que él había escrito porque consideró en un momento que era injusto, porque él mismo era uno de los que decía que él no creía en la letra muerta. La letra muerta son los escritos, porque decía, puede estar escrito tan bien, pero aún así, si alguien tiene una duda, no puedes cuestionar al escrito. Lo único que haces es volverlo a leer y en algún momento consideras que lo entiendes o lo comprendes. Sin embargo, el escrito jamás te aclaró nada. Solo tú volviste a revisar el texto y volviste a darle vuelta en tu cabeza. Y por lo tanto, Sócrates decía, por esa es la razón por la cual la mejor cosa que puedes hacer es encontrar la sabiduría en tu interior. ¿Vale? Entonces, en el momento ya que le cae a él el 20 de toda esta parte de la escritura, es cuando decide quemar todos sus escritos. Y por esa razón no tenemos nada escrito de Sócrates y pues nos queda solamente la historia que Platón nos cuenta sobre Sócrates. Así es que pues sabemos que por Platón que desde muy niño notó que las personas contestaban sin conocimiento y sin pensar. ¿No? Por ejemplo, decían buenos días. Y cuando a Platón le decían buenos días, él empezaba, ¿por qué? ¿Por qué son buenos días? Y al principio era, pues porque sí, o porque pues, es educación, pero no, en la cabeza de Platón ocurría todo un proceso impresionante, ¿no? Entonces, le decían buenos días y él ya sacaba toda una teoría filosófica, ¿no? Y empezaba a preguntarle a sus mayores, buenos días, ¿por qué me dice buenos días? ¿Los deseos acaso tienen el poder de lograr cosas? Entonces, pues los adultos lo veían así como de llora, pues no, nada más te saludé, ¿no? Pero él ya quería que le resolvieran si los deseos, si el hecho de desear buenos quiere decir que tiene poder sobre las cosas. Y luego preguntaba, ¿es como el maldecir? Si yo te maldigo, tiene poder sobre las cosas el bien decir, ¿no? Que después lo transformamos a bendecir, que eso es lo que significa bien decir o maldecir. Entonces quiere decir que mi deseo sí tiene y sí provoca un efecto en las cosas. Obviamente, pues la gente lo volteaba a ver así como de, pues, ay, no sé, niño, ¿no? Al principio era buenos días, hola, y ya veían que venía el Sócrates, decían, no manches, vámonos, ¿no? Vámonos, porque esto va a empezar a cuestionar, ¿no? Esa era parte de la filosofía o parte de la manera del niño Sócrates, ¿no? Él preguntaba también, ¿cómo sabe, no? ¿Cómo sabe usted qué pasará durante el día? Como, pues, para poder tener un deseo. ¿Por qué tiene usted un deseo si todavía no sabe qué va a ocurrir? ¿No? El día está muy fresco, es muy nuevo. ¿Cómo puede desear algo? ¿No? Entonces, obviamente, pues al principio esos cuestionamientos eran divertidos para los adultos, pues ya que pues era muy joven como para estar pensando y opinando de esa manera. Pero conforme creció, ya no estaba tan chido. Ya no era tan buen visto, ya no gustaba tanto, ya no era divertido, porque ya empezaba a incomodar las opiniones de este muchacho Sócrates.
Este joven Sócrates, no ya de joven, pensaba que si le decían buenos días, quería decir que esta persona conocía del bien y del mal. Imagínate, pensaba, es por eso dice buenos días, porque entonces conoce sobre el concepto bueno y malo. Al decir día significaba que comprendía del funcionamiento del tiempo, porque está hablando del día, ¿no? Entonces comprendía el movimiento de las estrellas y el movimiento de los planetas. Así que quería quedarse ya a vivir con la familia, ¿no? Para que le explicaran todo lo que sabían. Prácticamente alguien le hacía un cuestionamiento o le daba un concepto y él ya quería instalarse en la casa de esa familia para que le pudieran explicar todo lo que sabían, porque para él era como, wow, qué impresionante, ¿cómo es que sabes? Entonces seguramente tú sabes sobre el movimiento de las mareas y de la luna, ¿no? Entonces lo conoces, ¿me podrías enseñar? ¿No? Y entonces, pues ahora sí que no estaba nada padre, tanto cuestionamiento. Así inició, así fue su inicio, y fue Sócrates, ¿no? Alguien que en su sociedad y que en nuestra historia actual nos podría seguir preguntando, ¿y por qué? Muchas veces yo creo que tú y yo podríamos, antes de dar una opinión, preguntar sobre las acciones y por qué. Si alguien te dice, oye, ¿cómo ves esto? Y lo otro, tú puedes preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué me lo preguntas a mí? ¿No? ¿Por qué crees que yo sé la respuesta? Y cuando alguien esté por hacer algo, podrías preguntarle, ¿y por qué lo haces? O por lo menos para que empiece a entender su propia filosofía del por qué está haciendo algo y por qué te dedicas a lo que te dedicas. Y cuando te diga, no, pues por lo amo, ¿no? ¿Y por qué amas? ¿Qué es para ti el amor? Y podrías empezar a hacer exactamente lo que significa la filosofía, interiorizar en la ideología, ¿vale? Eso es realmente la aportación socrática. La pregunta, ¿qué? ¿Por qué? Todas las ciencias se han concentrado en los para qué, en el cómo, pero el por qué científicamente no se va, no se ve, no se nota. ¿Por qué lo hace? Sabemos y hemos buscado, ¿no? Cómo colisionar fotones, colisionar electrones en este colisionador de hadrones que tenemos en 3 países en Europa y con tecnología impresionante y queremos ver cómo colisiona, ¿no? Y saber para qué pasa, ¿no? Para qué ocurre, pero ¿por qué? Nunca lo vamos a saber. ¿Por qué es que detonan esas cosas? ¿Por qué es que pasa eso? No lo vamos a saber y eso nos ayuda a entender la palabra filosofía, ¿no? Eso nos ayuda a entender la filosofía. Su adolescencia, pues como lo dijimos, no era nada agraciado, entonces tampoco fue muy apto para los deportes, ¿no? Podríamos decir que era bastante maleta. Su adolescencia fue solitaria, por supuesto, ya que pues no le gustaban las mujeres, ¿no? No les gustaban las niñas y entonces pues obviamente pues nadie se le acercaba, no lo pelaban, era como el raro de la clase, ¿no? El deforme del lugar. Muchos fueron amigos de él simplemente por ser buena gente, por ser misericordes con él. Sentían gacho, pues sentían lástima, entonces pues se convirtieron en sus amigos. Y como de alguna manera te decía que Sócrates estuvo en una clase media alta, pues de alguna forma las amistades eran muy importantes en la Grecia antigua y le ayudaron a conectarse le ayudaron a conectarse en algunos puntos. Sin embargo, pues eso lo hizo también estar más apegado a sus padres y a sus maestros, a los adultos, porque pues no era tan conveniente. Esta es una ilustración que tardé mucho en encontrar, de verdad la busqué por muchos lugares y observa la forma en la que lo ponen, ¿no? Ese Sócrates que respeta más su estructura física más realista, no esos retratos griegos bárbaramente guapos donde lo ponen, ¿no? Si hasta ponen en los retratos, en las esculturas griegas y romanas, a Moisés lo ponen rubio y de pelo larguísimo, y entonces, pues bueno, ese es el arte, ¿no? El arte. Sin embargo, aquí puedes verlo con esa parte que te decía, la nariz muy chata, la parte del tabique más ancho, en donde ya los ojos los tiene un poco más separados. Eso es por lo cual también se fue más apegado a estar entre sus padres y sus maestros, porque pues lo ayudaban más, ¿no? Ya lo soportaban más. Así es que aprendió Sócrates que la naturaleza nos ha dado lo necesario para parir de esa materia prima
lo que nosotros deseamos. ¿Cómo fue que llegó a esa conclusión? Pues ya que su madre era partera, él en muchas ocasiones pues asistió a la mamá a ayudarle a parir a una mujer. Y entonces empezó a darse cuenta lo complejo que era traer a la vida algo. Por lo tanto, empezó a notar que cada ser humano, cada uno de nosotros, teníamos lo necesario, así como el cuerpo de la mujer tiene todo lo necesario para nacer a un bebé, para nacer una cría. El ser humano tiene todo lo que necesita. Es la materia prima principal para poder crear lo que tú deseas. Está en ti. Tus deseos, todo lo que tú deseas está en ti. Está en ti la sabiduría, está en ti la fuerza, está en ti la conciencia, está en ti la voluntad, está en ti. Y eso es algo que Sócrates decía. Está en ti. Todo lo que necesitas para obtener lo que deseas en tu existencia está en ti. Solo que hay que parirlo. Hay que parirlo. Y eso es lo complejo. Que cada uno de nosotros tenemos una naturaleza. Cada ser humano actúa según su propia naturaleza. Entonces hay personas que digamos que su naturaleza es mentir. Hay personas que su naturaleza es estar siempre incómodos. Hay algunos que su naturaleza es ayudar, es dar, es entregar. Y entonces empezó a notar Sócrates que cada uno de nosotros tenemos y actuamos conforme esa naturaleza intrínseca en tu nacimiento, esa naturaleza que se generó de ti. Se dio cuenta entonces que cada ser humano tiene una naturaleza y que a partir de esa podría sacar lo mejor de cada persona. Esto es importante entender, porque Sócrates decía que es a partir de lo mejor que hay de ti, es como puedes sacar lo mejor de la otra persona. De repente nosotros creemos que las relaciones se trata de lo que la otra persona quiere dar, lo que tú quieres ofrecer a la relación. Y según esta filosofía que nos mostraba Sócrates, es que todas las relaciones dependen de ti directamente. Por lo tanto, tu habilidad y tu capacidad, lo mejor de ti hace que saques lo mejor de otra persona, lo mejor de ti. Wow, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que tus habilidades podrían hacer que la persona que tienes enfrente se abra a negociar contigo, se abra a entregar lo mejor de esa persona. No como ahora, ¿no? Que decimos, pues lo que me haces me hiciste enojar, por tu culpa hice, esas me encantan, ¿no? Por tu culpa hice esto. Pero bueno, esto lo ayudaría a generar una forma personal de enseñar a cada uno de sus alumnos, a cada uno de sus compañeros, porque entonces veía que cada uno de nosotros éramos diferentes. Y esa diferencia lo ayudaba a entender o a vibrar o a expresarle de mejor manera para que pudiera entender los conceptos que después se convertirían en el conocimiento, en la filosofía. ¿Ok? Eso está padre porque cada uno de nosotros aprende de manera diferente. Sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Al crecer, esa sería su principal forma de relacionarse con sus compañeros, que la historia los llamará después discípulos, pero que para él eran sus compañeros. Lo que buscaba es que cada uno se desarrollara a sí mismo. Hay algo dentro de ti que de saberlo cambiaría tu historia. El punto es que lo descubras, pero lo tienes que descubrir en ti, está dentro de ti, está en tu interior. Trataba de encontrar de lo que estaba hecho cada uno. Es siempre era algo que los historiadores dicen y toda la información que empecé yo a buscar, que de verdad era una persona que trataba de buscar de de qué estabas hecho. Si estabas hecho de amor, de alegría, de enojos, de frustraciones, de tristeza, para poder entenderte, ¿no? Les pedía, ¿no?, a sus compañeros que encontraran dentro de sí mismo cuál era su naturaleza. Busca dentro de ti cuál es tu naturaleza. Búscala, búscala. De su madre aprende la mayéutica, que en griego antiguo significa el arte de hacer parir. La palabra mayéutica en el griego antiguo significa
el arte de hacer parir. Él vio cómo su mamá ayudaba a que pariera bien su propio fruto, ¿no? Comprendió por esa forma de ayuda que cada uno de nosotros puede y va a parirse a sí mismo. Y así estamos encontrando nuestra verdadera esencia. Uno de los por qué le puse a mi programa de todos los martes, Soy construyendo el ser, es precisamente por esta idea. Porque vas a parirte, vas a construirte a ti mismo. No creas que por el hecho de estar vivo ya tienes un ser. No, hay que construirlo, hay que formarlo y eso es por lo cual se vuelve interesante la vida, créeme, porque hay que construir nuestro propio ser, hay que estar construyendo nuestra esencia. Entonces, desde el tiempo de Sócrates, 469 antes de Cristo, entonces hablamos de esa parte de verdad construirte, de verdad, en serio, analizarte, verte, entenderte por todos tus ángulos, para entonces, en serio, ver qué es tu esencia. Porque a través de esa esencia vas a tomar decisiones, a través de tu esencia vas a generar acciones, a través de tu esencia vas a crear y formar todos tus deseos, todos tus deseos. Decía Sócrates, yo llevo a ayudar a que mi compañero, mi discípulo, encuentre su propio fruto. A veces preguntamos, ¿no? Nos decimos que si ciertas frases o ciertas palabras son inventadas por los personajes de las cuales decimos que lo haya dicho, ¿no? Por ejemplo, hace poquito escuché a una persona que dijo, como decía la Madre Teresa, ¿no? El que no vino a servir no sirve para vivir. Y la verdad es que, digo, estábamos en una conferencia y yo no la estaba dando, lo estaba dando esa persona. Y de repente dije, pues, ¿para qué te metes? Esa frase en realidad es de Tagore. Y, y pues no tiene nada que ver, pero pues le gustó decir la Madre Teresa y pues órale, pues, pero no, en realidad la frase es de Tagore. Y lo mismo, ¿no? Que pensamos que el hecho de decir que encuentre su propio fruto viene de una ideología de cada, ¿no? De tipo, más, judía, hebrea, ¿no? Más cristiana, en donde, pues, por sus frutos los conoceréis. Pero, pues, no, estamos hablando aquí de, pues, por lo menos para cerrar números 500 años antes de Cristo. Por lo tanto, pues no pudo haber sido acuñada por Jesús, ¿no? Entonces, pues bueno, pues está bien. Entonces, la mayéutica lo que hace es hacer que el discípulo encuentre sus propias respuestas. Esto es cuestionar a la persona para que la persona en sus propias respuestas encuentre sabiduría. Eso nos lleva entonces a tener las preguntas adecuadas, hacer las preguntas adecuadas para que la persona encuentre en él mismo su sabiduría. Para Sócrates le parecía inmoral que un discípulo creyera en sus ideas, por eso también destruyó sus textos. Quería que cada uno sacara sus propias ideas, que sacara sus propias conclusiones de lo que es la vida y cómo está hecha y por qué pasa. Para que cada uno de nosotros tendría que engendrar una idea, ¿no? Ese era su objetivo. Para él, cada uno de nosotros tendría que engendrar una idea, crecerla y parirla, llevarla a la vida. Entiendo, sí entiendo que muchas personas mmm, nunca han tenido una idea propia y nunca la han crecido y mucho menos la han parido. Yo lo entiendo, lo entiendo. Sin embargo, para la mayéutica y para la enseñanza socrática, el objetivo es que la sabiduría la encuentres por ti mismo, que la encuentres por ti. Esto de verdad debería ser el estandarte de la educación en el mundo, o por lo menos en nuestro país. El estandarte de la educación en México tendría que ser que el maestro, por medio de preguntas, por medio de cuestionamientos, lleve a los alumnos a encontrar su propia sabiduría. Empiecen, porque nosotros hoy en día les decimos qué pensar, les decimos qué estudiar. De hecho, muchas personas cuando van a las escuelas, cuando fuimos a las escuelas, la mera neta es que hasta nos dicen qué texto, ¿no? Copia este texto, como el hecho de copiarlo a ver si se te queda grabado algo. Y no vemos el concepto real del texto, no vemos la enseñanza real del texto. Sí, ya ¿Vale? regresé.
Así es que, pues, ese punto de poder parir la idea para Sócrates era sumamente importante. Él fue alumno de Homero. Sí, Homero, el Homero de los grandes escritores de la historia antigua. El gobernante en ese tiempo era Pericles. Pericles fue un gran gobernante, aunque bueno, ya saben, casi todos acabaron muertos por asesinatos, pero bueno. Pericles tuvo un acercamiento al teatro y a las artes gracias a Pericles, porque pues él, como te decía, clase media, media alta, la gente pues de repente empezó a escucharlo, empezó a llamarle la atención y pues llegó hasta la corte con Pericles, llegó al Senado, digámoslo así. También fue alumno de Anaxágoras, fíjate, Anaxágoras, otro de los grandes pensadores. Recordarás que te hablaba de él, ese que convirtió y vio al mundo integral, ¿no? Prove perdón, provenía de Turquía, ¿no? Anaxágoras, enseñando la sofística. Esta parte de la sofística fue muy fuerte porque Tales de Mileto no es el creador como tal, sin embargo, pues inició ese pensamiento mágico, ese pensamiento positivo, y Anaxágoras Futa lo tomó bárbaramente. Anaxágoras tomó la enseñanza y tomó la teoría sofística. ¿Qué es esto? Es decir, una sabiduría que para los griegos era extraña. Con el tiempo la sofística se convierte en sofisma, es decir, el juego de palabras, los enredos de palabras que salen conclusiones falsas, o sea, te hablan de algo como interesante, como padre, que llega a una conclusión, pero que pues, realmente es falsa, ¿no? Piensa en positivo y vivirás positivo. Es completamente falso, eso es sofisma, ¿ok? El hecho de decir otra forma sofística de pensar, piensa mal y acertarás, ¿no? Que eso ya es más de Maquiavelo, sin embargo, es sofisma, ¿ok? Es una enseñanza sofística, piensa mal y acertarás, o sea, no es real, ¿no? Sin embargo, sale una conclusión falsa de eso, y eso es lo que Anaxágoras enseñó muchísimo en ese tiempo. Para Sócrates, fue la capacidad de pensar más allá de lo pensado. O sea, el hecho de ser alumno de Anaxágoras lo llevaba a pensar, Tana, ¿y este cómo sacó esa idea? ¿No? ¿Y este de dónde sacó eso? No estoy diciendo, en ese tiempo, vamos, la enseñanza de Anaxágoras, pues era importante y fue súper valiosa. Sin embargo, pues le ayudó a Sócrates a ver que había algo más que todavía no había pensado, ¿no? Anaxágoras sostenía que los dioses no existen. Y esto, observa, el planteamiento en Anaxágoras es bastante bueno. O sea, no estoy diciendo que por el hecho de que haya enseñado la sofisma o el sofismo, quiere decir que todo haya estado mal, ¿no? También tenía pues, puntos muy buenos. Y aquí está uno de ellos. Anaxágoras decía que los dioses no existen. Anaxágoras decía que los dioses eran invenciones de los escritores, de los escultores y de los pintores. Porque si realmente los dioses existiesen, los dioses nos dirían a nosotros qué es lo que realmente quieren. Pero nadie los ha visto, nadie sabe qué onda con ellos. Los únicos que tienen esa capacidad o posibilidad de pintarlos, de esculpirlos o de escribir de ellos, pues son exactamente los escritores, los escultores y los pintores. Por lo tanto, Anaxágoras concluía, están mintiéndonos, ¿no? Nos están dando a tole con el dedo, ¿no? Y pues bueno, una prueba, decía Anaxágoras, de que las divinidades no existen es que la historia de la cultura, fíjate, la historia de la cultura, pues manifiesta una creación constante conceptual. Constantemente están surgiendo nuevas ideas y cada vez que desaparece o se difumina una cultura y es reemplazada por otra, también todas las divinidades son reemplazadas por otras. ¿Qué significa? Entonces, si hablamos, estamos ahorita con los griegos, si estamos hablando de los Olimpos, ¿no? Estamos hablando del Olimpo griego, entonces hablamos de Zeus, hablamos de Hades, hablamos de Poseidón, ¿no? Y entonces tendremos que hablar igual de Hermes, de Esculapio, híjole, pues es que son tantos, ¿no? De Hera, de...
híjole, de las, ¿cómo se llaman? De las ninfas, hablaríamos de la parte griega. Y entonces cuando Roma conquista Grecia, entonces dejó de ser Zeus, ¿no? Y empezaron a cambiar, ¿no? Ya no era Zeus, sino ya era Júpiter, ¿no? Ya no era no sé, ya no fue Hércules, sino Marte, ¿no? Entonces ya empezaron a hacer, y entonces desaparecieron esos dioses y entraron otros. Cuando nosotros estábamos aquí, pues se supone que ya les he explicado que en la parte, ya lo voy a explicar cuando hablemos de Quetzalcóatl. Sin embargo, pues bueno, adelantándoles un poquito, aquí pues no existe la palabra náhuatl que diga y haga referencia a una divinidad. Sin embargo, pues se dice, ¿no? Que Quetzalcóatl, que Tezcatlipoca, que Huitzilopochtli, que Tlaloc, pues eran como dioses, y cuando pues llega la Iglesia Católica y conquista este país, pues te cambia, ¿no? Ya no es Moyocoyani, ¿no? El que se crea a sí mismo, sino ya es Dios, ¿no? Entonces ahí tenemos ahí una parte como Anaxágoras dice, pues entonces si cambian, pues entonces no existen, porque si Zeus es Zeus, y llega otro, pues entonces son dos, entonces se van a poner en la torre y solamente sobrevive uno, pero no se transforman o no cambian, ¿no? No, las divinidades se modifican, ¿no? Y de hecho decía Anaxágoras, si persiste la divinidad, tiene que acomodarse a nuevas situaciones, nuevas características que la historia exige, ¿no? Una constante recreación de divinidades. Por ejemplo, Rama, que ya hablamos del gran maestro Rama, que fue el primero del que hablamos, Rama se convierte, ¿no? Para los griegos en Esculapio, en Dioniso, y entonces ahí ya tenemos tres, ¿no? Es Rama, que se transforma por el proceso histórico, en Dioniso, que se transforma por el proceso de historia y de conquistas, se transforma en Esculapio para los griegos. Entonces, si persiste la divinidad, se va a tener que acomodar, como nosotros que decimos que Tonantzin es la Virgen de Guadalupe. O sea, se modifica, ¿no? Entonces, para Anaxágoras quiere decir que es una clara forma de entender y de ver que la divinidad no existe. ¿Ok? Es muy posible, según, estoy hablando lo que decían Anaxágoras, ¿eh? ¿Ok? No, después vais a decir en el Facebook, oh, resulta que Víctor dice que los dioses no existen. ¿Ok? Porque, pues eso es algo que Anaxágoras decía, ¿vale? Es muy posible que la divinidad ni siquiera se pueda representar con algo, decía Anaxágoras mismo. Si existiese, no podría ser posible representarla con un objeto físico. No podría ser así. Así que la palabra que llamaba Anaxágoras, que trataba de describirlo lo más grande, decía que para él, Nous es el que gobierna todo. Y la palabra nous significa la mente. Así es, la mente no es una invención moderna, no es un concepto moderno. La mente, pues aquí ya estamos hablando de 500 años antes de Cristo, entonces ya se conocía el nous, así como el demiurgo de Tales de Mileto, que el demiurgo es un creador que no necesariamente es Dios, es un creador, es un impulsor, ¿no? En el caso de Anaxágoras ya decía, tal vez no existe una divinidad alguna, y si existiese no podría representarse con algo, por lo tanto es Nous que gobierna todo. Y esto es la mente. Para aquel que crea que la ideología de que tu mente lo controla todo es nueva, es del New Age, pues no, es muy, muy antigua. Un día Sócrates se acerca con un discípulo de Anaxágoras y le dice al discípulo que si podría hablar con el maestro después de estarlo escuchando en una conferencia, en una charla. Le dijo, oye, quiero hablar con el maestro porque tengo un problema interno y quisiera que el maestro me dijera qué es lo que está pasando. Obviamente, este discípulo vio raro, ¿no? A Sócrates, ¿no? Dijo, oye, ¿qué onda? Seguramente sí trae un problema muy, muy grande. Y dije, así que no nada más tienes un problema interno, mi hijo, ¿no? También está externo, estás bastante feo. Y pues le permite solo, porque la verdad es que Anaxágoras no daba como
como esas, no sé, entrevistas privadas, pero sí de neto le llamó mucho la atención. Sócrates dijo, güey, sí está muy raro este tipo, de verdad debe tener un problema muy grave. Y esto no lo estoy inventando porque está dentro de algunas de las historias de Anaxágoras, en donde hablan que el discípulo creyó que el problema era muy grave de Sócrates pensando en la parte física y en realidad él quería preguntarle o tenía un cuestionamiento interior. Le dijo a Sócrates Anaxágoras, maestro, tengo un problema. Tengo una voz que no es esta que oye. Es una voz que no sé de dónde viene, pero que me habla. Y Anaxágoras le pregunta, ¿y qué te dice esa voz? La voz me dice, cuando quiero hacer algo malo, esa voz me grita, me grita. Sin embargo, cuando voy a hacer algo bueno, se calla y no dice absolutamente nada. Y entonces Anaxágoras le dijo, esa voz que tú tienes se llama sinibiris, sinibiris, que significa visión interna. Hay una visión interna que te grita cuando estás a punto de hacer algo que no es correcto, de hacer algo que es malo, de hacer algo que no te ayuda. Para nosotros, sinibilis sí, sería conciencia, ¿no? Tienes una conciencia que te grita. Hay algunos que, bueno, la voz de la conciencia ha dejado de hablar, de gritarnos, ya ni textos nos manda, ¿no? Algunos como amigos que conozco que inclusive están viendo esto o van a ver esto, que ya no nos habla, ya ni nos pela, perdimos la amistad con nuestros inibiris. En el caso, pues, de Sócrates, él le dice a Anaxágoras, qué bueno que tengas esa voz en el interior. La conciencia es la visión interna. Y Anaxágoras le dio la lección más apreciada para Sócrates. Le dijo, te pido que nunca intentes pactar con esa voz. No negocies con ella y te prometo que tendrás una vida hermosa y serás un hombre bueno y limpio. Te pido que nunca pactes. Y muchas veces nosotros hacemos pequeños pactos con nuestras inhibiris. Por ejemplo, es día en el que decides ponerte a dieta, seguramente es un lunes, porque ya es que casi siempre decimos, ahora el lunes me pongo a dieta. Es el lunes, pero también es el lunes de quesadillas en el lugar donde trabajas. Entonces dices, no manches, y empieza el pacto con tu sinibiris, porque sinibiris te dice, no comas, dijiste que vas a estar a dieta. Entonces ahora viene ese pacto, ¿no? Intentar hacer una negociación y dices, mira, ¿qué te parece? Vamos a hacer esto. No me voy a comer las 4 quesadillas que me como siempre. Como estoy a dieta, no me voy a comer las 4. ¿Te parece bien que me coma 2? Y terminas comiéndote 3. Y en el momento que tú comienzas a pactar con esa voz, con sinibis en tu interior, entonces, pues, empiezas poco a poco, en palabras de Anaxágoras, a ensuciarte. Ve nada más, para Sócrates, esta lección de no pactar nunca con tu visión interna, con tu conciencia interior, para Lao Tse sería el Tao, con tu Tao, es tal vez la cosa más importante. Hacer caso de primera a tu conciencia, a tu intuición. Y para Sócrates se convirtió de verdad en un estandarte muy, muy fuerte, muy interesante. La fuerza de la mayéutica está en repreguntar. De ahí surgió esta ideología del empezar a cuestionar, porque él no solamente quería ser bueno o intentaba ser bueno, sino que en serio empezó a hacerle caso a esa voz interior y entonces le decía, deja de enseñarle a la gente, ayúdale a parir su propia idea y de ahí nace la mayéutica ya como tal, o sea, ya el proceso como tal que hoy hay, de hecho, hay muchos coaches que están intentando jugar con esta parte de la mayéutica, simplemente llevándote a través de preguntas para poder ayudarte a parir tu propia idea, lo cual me parece correcto, pero es invención de Sócrates, ¿vale?
Cuando te pregunten, contesta con otra pregunta que nos lleve a ser más profundo nuestro pensamiento. Ese es el objetivo, que la siguiente pregunta te lleve a ser más profundo tu pensamiento, no que preguntes o que hagas otra pregunta que no tenga nada que ver con la pregunta original. El juego es no contestar, sino repreguntar para generar que el pensamiento sea más profundo. Esto nos llevaría a una forma de cambiar por dentro primero. Usar nuestros pensamientos para transformarnos de dentro hacia afuera. No podemos cambiar nada si no comenzamos con un cambio profundo en nuestra forma de pensar. Y esto es algo que tiene que ser muy claro para nosotros. Si tú quieres hacer algún cambio o alguna transformación, primero necesitas comenzar con tu interior. No puedes como forzar o hacer. Fíjate que ahorita me acaba de llegar una historia muy fuerte de Gandhi, de Mahatma Gandhi, que un niño, ¿no? Y aprovechando esta parte de cómo llevar a no convencer a nadie, sino apoyarlo a que encuentre su propia cognición, porque si tú, sin cambiar en la parte profunda de ti, y tú intentas dar un consejo, pues la neta es que estás fallando. En este caso de Gandhi, a un niño con un sobrepeso mórbido muy, muy grande, cerca de donde vivía Gandhi, donde estaba Gandhi, digo cerca, son 2 días de camino. Eh, el niño estaba muy mal ya, muy grave, y la mamá le dijo, por favor, deja de comer azúcar, ya que el médico le había detectado que el problema que tenía el niño pues ya era un problema por la ingesta de azúcar. Sí, sabemos que la mamá tal vez la regó, le permitió muchas cosas, lo que sea, llevó a ese punto en donde el niño ya estaba peligrando su vida y no dejaba de comer azúcar. Así es que el niño estaba viendo en la televisión un documental o una noticia en donde salía Gandhi, y pues obviamente Gandhi para ese tiempo pues era muy importante, y pues simplemente el niño volteó a ver a la mamá y le dijo, si Gandhi me dice que deje de comer azúcar, yo voy a dejar de comer azúcar. Entonces, pues la mamá dijo en la torre, así es que agarró al niño, imagínate cómo era su obesidad mórbida, que lo subió en una carretilla y caminó 2 días para poder llegar a donde se encontraba Gandhi. Naturalmente no era como tan fácil, ¿no? Agarrar y ya, pues yo vine a hablar con Gandhi, ¿no? Tuvo que hablar primero con varios de la gente que cuidaba la agenda de Gandhi, su secretario personal, y pues le explica el problema, ¿no? Y le dice, pues no manches, mi hijo está así, la situación es esta, y pues él dice que si Gandhi le dice que deje de comer azúcar, él va a dejar de comer azúcar. Entonces, pues obviamente el secretario personal dijo, pues no manches, esto yo creo que lo puede hacer Gandhi sin ningún problema, puede decirle deja de comer azúcar y el niño va a dejar de hacerlo. Así es que pues entra, ¿no? Entra el secretario personal con la mamá y el niño, y pues Gandhi los ve como de llora y le explica, ¿no? El señor Gandhi, pues fíjese que mi hijo está así y así, y pues si usted le dice que deje de comer azúcar, el niño va a dejar de comer azúcar. Y entonces Gandhi voltea a ver al niño, voltea a ver a la mamá y le dice, claro, ok, por favor, venga la próxima semana. Entonces, pues la señora, el secretario personal, ¿no? De Gandhi, y el mismo niño pues, se quedan así como que, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Como que la próxima semana, pues, lo único que tienes que decirle es, niño, deja de comer azúcar, y pues le dice que venga la próxima semana. Entonces, pues la señora decepcionada se da la vuelta con el niño en la carretilla. Y además, fíjate, pues 2 días, ¿no? Para llegar, 2 días para ir y 2 días para regresar. Entonces, pues era como de, a ver, si me voy de aquí son 2 días, luego son 4, pues wow, ya casi es la semana, ¿qué hago? Entonces, pues la señora se regresa con todo el esfuerzo del niño, y a la semana regresa de nuevo, y pues entra otra vez el secretario personal, la mamá y el niño, y Gandhi los voltea a ver otra vez como de qué onda, y entonces ahora sí el secretario personal dice, señor Gandhi, es la mamá, es el niño si usted le dice que deja de comer azúcar, el niño va a dejar de comer azúcar. Y la reacción de Gandhi es, ah, claro, es cierto, cierto, y se acerca con el niño, se pone a su altura, a la altura de sus ojos, agachándose para estar a la altura de la carretilla del niño, y le dice, mijo, por favor, deja de comer azúcar. Se levanta Gandhi y se hace hacia atrás, hacia su escritorio de nuevo.
Y entonces, pues se le queda viendo la mamá y le dice, oiga, pero eso lo pudo haber hecho la semana pasada que estuve aquí, no me hace venir 2 veces, ¿no? Y entonces Gandhi le dice, sí, tiene usted razón, pero yo no podía decirle al niño que dejara de hacer algo que yo todavía no había dejado de hacer. Ese punto, observa, de cambiar por dentro primero. Así que Gandhi no quiso, porque le pudo haber hecho, o sea, le pudo haber hecho, niño, deja de comer, ¿no? Deja de comer azúcar, ¿no? Y ya. Pero no, si Gandhi todavía está comiendo azúcar, sería estaría hueco, estaría vacío su consejo. Por esa razón, la mayéutica es tan importante, para llevarnos en un cuestionamiento interior, para profundizar. Y una vez que puedes profundizar, puedes tener los conceptos mejor acomodados, más estabilizados, más fuertes para ti, que te van a ayudar a ti en lo personal, a entenderte y tener una sabiduría de la vida. Porque eso es súper importante, que tengas una sabiduría de la vida, que cuestiones la vida en sí misma. ¿Por qué es bueno lo que dicen que es bueno? ¿Por qué es malo lo que dicen que es malo? ¿Por qué en esta voz de la conciencia recuestionar y repreguntar todo lo que hemos creído ya como base? Ese es parte del pensamiento científico. Cuestiónalo todo. Cuestiónalo. Si soporta el cuestionamiento, entonces podemos decir que para ti eso es una realidad, no una verdad, una realidad. Sócrates notó que la voz de la conciencia era el Sócrates que es el mejor hablándole al Sócrates que es peor. Esa es la voz de la conciencia. Yo creo que este ejemplo es buenísimo. Cuando en ti se despierta esa parte en el que pues te habla tu mejor versión, el Víctor que es mejor, hablándole al Víctor que es peor, que le está diciendo, hey, deja de comer azúcar, ¿no? El Víctor que le habló hace unos días al Víctor que no es tan bueno, en donde dijo, entra en esta depuración de 21 días, en el cual pues ya llevó 4, 5, como 6 días, y vamos a estar 21 días solamente bebiendo agua. Yo y un grupo de locos que decidimos estar haciendo esto. Y es híjole, ese Víctor que es mejor diciendo, calma, tranquilo, es que tengo hambre, quiero una hamburguesa, quiero unos tacos, calma, calma, ¿no? Calma porque apenas vas en el cuarto, quinto día, ¿no? Y te faltan todavía más. Entonces, calma, calma, es esa voz. ¿Qué te dice tu voz? ¿A ti qué te dice ese tú que es mejor? ¿Qué le dice a este que es peor? ¿Qué le dice? ¿No? Y esto es muy importante y esa es la parte interesante del proceso de la mayéutica, empezar a buscar entenderte lo más que puedas, ¿no? Así es que la filosofía, según yo, decía Sócrates, porque es esa parte importante. O sea, Sócrates no tomó la filosofía como como el hecho de yo lo que te diga es real, no, sino él decía, la filosofía, según yo, ¿no? Y eso es parte súper importante, porque según Sócrates, la filosofía no está llamada a darnos soluciones. Y eso es un punto que hoy en día todos los que le hacen al coach y todos los que le entran a todos esos pensamientos mágicos, a toda esa onda de piensa positivo y te va a ir positivo, imagina algo positivo y te va a pasar. es, hay todo un proceso que se llaman leyes, ¿no? Leyes de ciencia. Pero decía, no está llamada a dar soluciones. Para nosotros hoy creemos que sí, que la filosofía se trata de dar soluciones. La filosofía no nos da respuestas a ningún conflicto, ni moral, ni social, ni cósmico. La filosofía a lo que nos está llamando es al correcto planteamiento de las situaciones. Y observa la diferencia, son dos mundos completamente. Dar soluciones a las ideas, a los conflictos morales, sociales, cósmicos, o al correcto planteamiento de las situaciones. Y me encanta porque el señor Albert Einstein decía que para poder entender algo necesitamos comprender, ¿no? Primero necesitamos entender las partes.
el correcto planteamiento del problema, así como lo mencionaba Albert Einstein. En este caso estamos hablando de Sócrates. Observa, la filosofía es para que tengas un correcto planteamiento de las situaciones. ¿Esto qué significa? Que cuando tengo un problema puedo ser filosófico. El correcto planteamiento, cómo estoy viendo mi vida, cómo estoy planteando la situación que en este momento estoy teniendo, cómo la estoy planteando. Eso podría ser algo que de verdad te podría ayudar a salir con más facilidad de un conflicto. Pero la filosofía en sí misma no te da la solución. Te ayuda a que plantees correctamente la situación. En este caso podrías hacerte una pregunta. ¿De qué soy responsable de esta situación? Y ya que te contestes, que digas, pues soy responsable de haberlo provocado, de haberlo promovido, de haberlo permitido, la siguiente pregunta sería, ¿y por qué lo provoqué? ¿Qué estoy buscando? Para que tengas el correcto planteamiento. Y una vez teniendo el correcto planteamiento, puedes brincar a una búsqueda de solución, ¿vale? Así es que un problema es una situación simplemente mal planteada. Por eso lo consideras problema. Date cuenta que cuando ya no lo consideras problema es porque ya entendiste, ya comprendiste, ya lo ubicaste en tu cabeza, ya le diste forma, ya le diste fondo, ya le diste color, ya le diste, vamos, geometría inclusive a tu conflicto y en ese momento deja de ser un problema. En el punto en que lo tienes bien planteado. ¿Vale? Esa es la parte interesante. Estamos hablando que Sócrates creció en el tiempo de la construcción del Partenón y de las construcciones más famosas de Grecia. Ahí como puedes ver la imagen, ahí tienes, es una toma que me encanta porque se ve el Partenón, se ve el teatro y se ve el templo de Zeus y en un costado del Partenón se ve ¿cómo se llama? La antigua edificación de Pitágoras, ¿ok? Que le hicieron un homenaje a su universidad. Así es que, pues imagínate, está súper padre. Se supone que eso que tenemos ahí es el Monte Olimpo, en el fondo. Obviamente es algo muy actual, ¿no? Pero imagínate en ese tiempo en donde era lo más hermoso, aparte de la Grecia hermosa. Sócrates conoce a Pericles como en una forma muy extraña, ¿no? Porque pues empezó a hacerse famoso Sócrates porque Sócrates lo que hacía era pararse en una esquina, por ejemplo, y empezaba a platicar con quienes estaban ahí, ya ves que era súper preguntón desde niño, empezaba a preguntar, empezaba a platicar y él, esas eran las reuniones que tenían. Sus congregaciones eran en las esquinas de las calles, en momentos cerca de las fuentes, en algunos lugares en donde se reunía gente y a través de eso se ponía a platicar con ellos y empezó a hacer ya como reuniones más constantes con algunos a los que, como te decía, él les llamaba compañeros, pero la gente les empezó a llamar discípulos. Y eso era como muy interesante porque esas reuniones hacía que cualquier persona pudiera escuchar. La que pasara por ahí podía escuchar y a algunos les parecía muy interesante y entonces regresaban al otro día y se daban cuenta que al otro día ahí estaba Sócrates que seguía platicando, que no se había ido, ¿no? Entonces era como, wow, y así llegó a conocer a Pericles de esta forma. En esa relación surgió un manejo de relaciones de todo tipo. La esposa de Pericles, que se llamaba Aspasia, tenía un salón en el cual los grandes de Grecia pasaban buenas horas y era una casa como una casa de citas, ¿no? Una casa de mala nota, entre comillas. ¿Cómo puedo decirte? De esos lugares en donde pues lo usaban para el placer, reuniones de negocios, pero terminaba siempre en algún tipo de orgía. Y ahí apareció Sócrates, ¿no? Para algunos, ¿no? Eran lugares de comunicación. Sócrates se volvió famoso y Aspasia le dijo a Pericles que Sócrates sería muy útil para la democracia en Grecia y le dijo a Aspasia es que él es consciente. Así es que no lo alejes, no lo alejes. Y empezó Aspasia a hablarle a Pericles sobre Sócrates, de la sabiduría de Sócrates. Y Sócrates empezó entonces a hacer como, como escalar
¿no? Diferentes escalafones de la política en Grecia y llegó al punto de convertirse en asesor, ¿no? Pericles acepta a Sócrates y se convierte en asesor. Y esto estuvo muy interesante porque al ser asesor de Pericles, las guerras en Grecia para Sócrates fueron verdaderamente un dilema, porque se preguntaba él en el fondo, ¿por qué falló la inteligencia? ¿El que gane la guerra tenía razón en la lógica? Hay una historia muy interesante que no solamente la cuenta Platón, sino también la cuentan otros grandes escritores de la Grecia antigua, que dicen que Sócrates, pues al ser asesor de Pericles, pues tenía que entrarle también a la batalla cuando había peleas, ¿no? Dice que hubo una pelea contra otro pueblo griego, pues de alguna forma esas discusiones pues terminaban así en esas guerras. Y que Sócrates, pues, vestido, ¿no? De militar, ¿no? Vestido con la armadura militar griega del pueblo, pues empezó la guerra y él se sentó en una roca y empezaba a cuestionarse por qué la lógica falló. ¿Qué es lo que hace de verdad el ser más violento, el ser más fuerte, te hace tener razón, el tener un puño más grande, una espada más fuerte, más afilada, o el ser más hábil en la pelea, significa que tenía razón en el inicio del pleito? Pues déjame decirte que en lo que estaba él, en esa integración o en ese hilo de pensamientos muy socrático, perdieron y fue tomado, curiosamente, Sócrates, pues era un rehén, ¿no? Nada más que, pues estuvo en ese lugar, nadie lo movió porque estaba pensando muy cañón en eso, estaba en ese pensamiento y de repente a la semana vuelve la batalla y recuperan, ¿no? Su pueblo recupera ese pedazo de tierra que había perdido la semana pasada y se encontraron a Sócrates ahí pensando en la misma roca. Te dijeron, oye, no manches, Sócrates, ya ganamos la guerra. Ok, ¿cómo pasó? O sea, ni cuenta se dio porque estaba bien inmerso en sus pensamientos. Entonces imagínate, eso era un filósofo antiguo. Ese ser que se la pasaba en el pensamiento, que se dejaba entre un concepto y otro, entre una pregunta y otra, para generar mucho más sabiduría, ¿no? Y para Sócrates, el bien y la verdad eran sus temas. Eso era para él lo más importante. Acuérdate, lo aprendió de Anaxágoras. Está haciendo el bien en el momento que oyes a tus sinidis. Y la verdad fue un concepto que le arrebató a él muchísimo. Quería saber cuál era la verdad, qué era verdad. ¿Ok? ¿Existe algo bueno, de verdad, bueno, en que sea completamente bueno? Se preguntaba él, ¿no? O todos tenemos en nuestro interior algo de maldad también. ¿Existe algo bueno que sea completamente bueno? ¿O todos tenemos en nuestro interior algo de maldad también? Y eso sería muy padre que tú mismo te lo cuestionaras, que tú misma te lo cuestionaras, si realmente es buena del todo o también hay algo en tu interior que es malo. También preguntaba, ¿no? Se cuestionaba en sus temas. ¿Existe algo que sea válido, verdadero para todos, en todos los lugares y en todos los tiempos? ¿Habrá algo que sea verdadero y válido para todos? ¿O esta parte, algo que sea verdadero, tiene algo de relativo? Todas tus verdades son verdades para todos, en todos los lugares y en todos los tiempos. Todas tus comprensiones y aseveraciones que te hacen sentir bueno, ¿son realmente buenas o contienen también maldad? Preguntándote eso para autoconocerte. Para autoconocerte. Esto atrapó al joven Platón. Al joven Platón lo atrapaban estos cuestionamientos profundos de decir, ay, es cierto, todos somos buenos completamente, o hay algo en nosotros que tal vez no es tan bueno. Todo es verdad
¿O hay algo de relativo? Aún así, nunca dio respuesta. Solo lo preguntaba, solo lo cuestionaba. Tal vez él mismo tenía múltiples respuestas que seguramente volvía a cuestionar. Él hacía preguntas a todo aquel que se encontrara. De repente había gente, ¿no? Dicen los libros que había gente que huía al verlo, ¿no? Porque se chinga, le viene Sócrates, claro, no tengo tiempo, tengo que ir a algún lado, ¿no? Tengo que hacer algo, ¿no? Y Sócrates me va a quitar medio día haciéndome preguntas ilógicas para la gran mayoría de la gente, ¿no? Pero, pues, ¿qué onda? Entonces, así es que el bien, ¿no? Decía, el bien no sabemos lo que sea, pero no es aquello que los dioses dicen que es, sino que el bien sea lo que no sé qué es lo que es. Solo por el hecho de ser bien, los dioses se ven obligados a decir que es bueno. Ah, qué buen cuestionamiento. ¿El bien es bien porque los dioses dijeron que era bien? ¿O porque algo es bien, los dioses se ven obligados a decir que es bueno? Qué buen cuestionamiento. Lo que tú crees que es bien porque alguien dijo que era bueno o porque eso es bueno, la gente dice que eso es bien. Ándele, ¿no? Otro cuestionamiento. Imagínate que te preguntara a ti de repente a alguien, oye, lo bueno es bueno porque Dios dice que es bueno o porque es bueno, Dios se ve obligado a decir que es bueno. ¿Qué respondes a eso? ¿No? No es bueno porque los dioses lo estén indicando, sino porque es bueno, sino que porque es bueno, los dioses para verse bien lo tienen que aceptar. Wow, con el cuestionamiento de Sócrates. El bien es un valor profundo, decía Sócrates. ¿Cuál ser, cuál será, perdón, el humano perfecto? ¿El que haga muchos actos de virtud o el que sea virtuoso en todos sus actos? ¿Cuál será más perfecto? ¿El que hace muchos actos de virtud o el que es virtuoso en todos sus actos? ¿El que piense más o el que piense menos? ¿O aquel que se inmole por otros y a base de preguntar llegó a este feliz resultado? Fíjate, a base de cuestionar todo esto, a base de preguntar, imagínate que de verdad haya ese cuestionamiento en tu interior en donde dices, realmente, ¿cuál es el humano perfecto? ¿Cuál es? ¿El que piensa más o el que piensa menos? ¿O aquel que muere por otros? ¿Cuál es el humano perfecto? Y su feliz resultado fue, el ser humano perfecto será aquel en el que el querer y el deber coincidan exactamente. Porque observa, tal vez un ser humano se inmola, o sea, se muere salvando la vida de un niño, por ejemplo. Y podemos decir, wow, es un ser humano perfecto. Pero también hay personas que su mucho pensar los llevan a grandes catástrofes. A algunos su poco pensar los lleva a ser virtuosos. Entonces, ¿cuál es el ser humano perfecto? Y para Sócrates, el ser humano perfecto es aquel que en el querer y el deber coinciden perfectamente. Lo que quiero hacer y lo que debo hacer. Así logró juntar a otros que para él no eran discípulos ni alumnos, sino compañeros. Porque de esto hablaba, imagínate, de esto hablaba. Y aquí te voy a dar algunos, ¿no? Algunos de los, de los compañeros que llegó a tener durante un buen tiempo el señor Sócrates. Tuvo, de hecho, dos Critón. Critón, un burgués, o sea, alguien muy acomodado, en la parte económica de la Grecia. Critias, un reaccionario, o sea, digamos que un revolucionario, ¿no? Una persona que le encantaba
ir en contra de todo, ¿no? Barco, un anarquista. Ergómenes, un místico de la pobreza, ¿no? Porque él había sido millonario y ahora estaba desapegado de todo. Platón, un romántico poeta. Otro Critón, que era el más práctico de todos. Y con esto quiero decirte que estaba en un grupo heterogéneo, o sea, le hablaba a todos, ¿no? Y los reunía en las esquinas para hablar a todos. Critón, el que era más práctico, Critón un día lleva un gallo al templo de Esculapio, el dios de la salud, que ya habíamos hablado de él, acuérdate que es Rama, que después fue Dioniso, que para los griegos fue Esculapio. Entonces Sócrates lo vio y le preguntó, ¿no? Critón, Critón, ¿a dónde vas? ¿No? Y Critón le dijo que su madre estaba enferma y le llevaría el gallo como ofrenda para que cure, ¿no? Cure a su mamá. Así de, ¿sabes qué? Sócrates, voy al templo de Esculapio para ofrecer este gallo, ¿no? Para matar este gallo, para ofrendar al gallo y cure a mi madre de la enfermedad que tiene. Entonces aquí empezó Sócrates, ¿no? Imagínate, ¿no? Y le dijo Sócrates, ¿y escuchaste a Esculapio hablar, Critón? ¿Sabes si le gustan los gallos? Porque qué tal que odia a los gallos y tú le llevas el gallo y en lugar de curar a tu mamá, pues la mata porque pues no era el gallo. ¿Tú lo escuchaste hablar, Critón? Y entonces Critón le dice, ¿no? Así como de no manches, ¿no? ¿Y qué tiene que ver el gallo con la salud de tu mamá, ¿no? Le dice Sócrates, ¿qué tiene que ver el gallo? ¿No? ¿Cómo sabes que a Esculapio le gustan los gallos, ¿no? ¿Qué tal que los odie? Y entonces le pregunta, ¿no? ¿Será sabio? ¿No? Sócrates, perdón, Critón le responde a Sócrates algo que en lo personal deberíamos de hacer hoy en día y nos dejaríamos de tanta estupidez religiosa. Entonces le dijo Critón, entonces era sabio esperar a que los dioses nos digan qué es lo que quieren. Yo creo que eso es lo sabio, ¿no? Porque prácticamente le pregunta a Sócrates, ¿es de un filósofo llevar un gallo? No, pues no. Hijo, le dijo ahora Sócrates, ahora que ya sabes que filosóficamente esto no es posible y no tiene nada que ver con la salud de tu mamá y el gallo, ahora, consciente de esto, ve y lleva ese gallo. Y entonces Critón le dice, oye, pues estás diciendo, dijo, ya filosóficamente, ya te diste cuenta que no tiene nada que ver. Sin embargo, ve y lleva el gallo. Puedes continuar con la costumbre hacer lo que has prometido, ya sea a la sociedad o a tu madre. Si esto es lo bien visto por la sociedad actual, hazlo, pero hazlo consciente de que filosóficamente no tienen nada que ver, porque así si tu madre muere, tú hiciste todo lo que estaba en tus manos, ¿no? Pero eres consciente de que Esculapio te falle y no pase nada. Y no sientas enojo, odio por Esculapio. No te sientas defraudado por una divinidad, puesto que filosóficamente ya tienes claro el problema y la planteación del mismo problema, ¿no? Fíjate nada más. En ese tiempo, eh, Kerfón, un discípulo de Sócrates, Kerfón viajaba mucho, fue a preguntar a una pitonisa, y además a una de las pitonisas más famosas en ese tiempo, la pitonisa de Delfos, que pues lo que la pitonisa de Delfos dijera era prácticamente para los griegos ley, era prácticamente como si Zeus mismo hubiera hablado. Entonces fue algo muy interesante, fue a preguntar, ¿no? A la pitonisa si él era el hombre más sabio del mundo en ese momento. La pitonisa le contestó que efectivamente Sócrates era el más sabio del mundo. Entonces, pues imagínate que Arfón pues estaba como discípulo, como compañero de Sócrates, entonces wow, se puso tan feliz que pues lo anduvo cantando por todos lados, ¿no? Que Arfón se regresó a contar a los cuatro vientos que Sócrates era el hombre más sabio de la humanidad y dicho por la mismísima pitonisa de Delfos. Y la verdad es que Sócrates se sintió muy apenado, se sintió mal, no sintió que eso
que eso funcionara, que eso fuera bueno. Él decía, yo no estoy queriendo ser el hombre más sabio del mundo. De hecho, ¿por qué quisiera ser el hombre más sabio del mundo? Eso no me ayuda a mí, no ayuda en nadie, a nada. Mejor cada quien haga lo que quiere hacer. Busque su propio conocimiento, busque su propia sabiduría. Y esto, fíjate, que hizo que Sócrates creciera la fama en toda la Grecia antigua. Hizo que todo el mundo considerara que Sócrates, que entonces su palabra de Sócrates era ley también, ¿no? Porque pues era el más sabio del mundo. Y eso de verdad puso en entredicho, lo puso en jaque al pobre Sócrates, no era algo que él quería hacer. Y de hecho, ese es el inicio de la caída, de la horrible, déjame decirlo así, de la horrible caída de Sócrates. De verdad, porque bueno, fue se hizo muy famoso. Así es como entonces Sócrates deduce 4 clases de humanos. O sea, gracias a toda esta situación, gracias a todo este pensamiento, empezó a ver la naturaleza de cada uno y empezó a deducir 4 clases de humanos. Y de aquí sale esa ideología errada de que yo solo sé que no sé nada. Pero es un concepto que quiso explicar y tampoco lo dijo así. Puso 4 clases de humanos y la primera es los que no saben que no saben. Esas personas que no saben que son ignorantes. O sea, y yo no te puedo decir que no sé, porque no lo sé. O sea, esto es un poco más que la ignorancia, ¿ok? Porque es una persona que no sabe, y eso es verdaderamente como la profunda ignorancia, llamémosle así. Después viene la segunda persona, que son los que no saben que sí saben. Aquí ya podemos expresar la ignorancia, porque sí sé que no sé. Una persona ignorante es una persona que sabe que no tiene el conocimiento. Y hay muchas cosas que sé que no sé, ¿vale? Y la tercera parte, o la tercera persona, los que sí saben que no saben. ¿Ok? Los que sí saben que no saben. Es una pequeña diferencia. Los que no saben que sí saben son personas que hacen, ¿no? Simplemente arreglan, obtienen, ¿no? Pues no saben que sí saben, ¿no? Y están los que sí saben que no saben. Y la cuarta, los que sí saben que sí saben. Estos 4 tipos de clases en las que puso a los seres humanos le ayudó mucho a Sócrates a poder educar o a poder apoyar sobre como darles la justa medida de conocimiento a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, para él, los que no saben, simplemente no estaban cerca del conocimiento alguno. Los que no saben que sí saben, eran más las personas que por experiencia fueron acumulando habilidades y capacidades. Y los que sí saben que no saben son los que son el inicio, ¿no? Como lo veía Sócrates, los que van a empezar a estar reunidos para buscar conocimiento. Y los que sí saben, que son los sabios, que seguramente van a callar cuando los que no saben, hablen. Pericles perdió popularidad porque bajó las libertades de las personas. O sea, empezó a poner restricciones, empezó a poner más impuestos inclusive, y Sócrates se lo advirtió, le dijo, ¿sabes qué, Pericles? La estás regando, si haces esto, las situaciones se van a ir a un punto que vas a perder popularidad, y pues la neta es que Pericles no le dio importancia a las palabras de Sócrates. Sin embargo, cuando Pericles vio los resultados, cuando se dio cuenta que en realidad estaba perdiendo al Senado, que estaba perdiendo popularidad en la gente, cuando ya no había suficiente pan y cuando ya no había suficiente juego, ya no podía con ellos, entonces Pericles se enoja con Sócrates, como de, güey, ¿por qué no me dijiste antes, no? Cuando pues obviamente, pues sí le había dicho. Y ocurre algo en todo este proceso, porque entre lo que la gente consideraba que Sócrates era el más sabio del mundo en ese tiempo, hubo una obra de teatro donde
caracterizaron a Sócrates. Aquí el punto es que caracterizar a un personaje en ese tiempo, pues era más bien como caricaturizarlo, ¿no? Era más como exagerarlo y aparece en esa obra. El actor dijo en esa obra de teatro, dijo que no existen los dioses, cosa que ya hablamos que lo decía Anaxágoras, ¿vale? Pero el actor en la obra, o sea, caracterizado a Sócrates, el actor dijo que no existen los dioses, que los jóvenes deben dedicarse a los vicios y a la vida fácil, que no había autoridad, ¿no? Cosas que obviamente Sócrates pues no se le habían ocurrido, que nunca hubiera dicho. Sin embargo, pues están caracterizando a un personaje. Pero la gente dijo, lo oí en el teatro, por lo tanto, creyó que eso era verdad. Estuvo muy fuerte, muy fuerte. Salió de la obra de teatro, que por cierto se llama Las Nubes, la puedes buscar, todavía existen textos de Las Nubes, sabiendo que ya era considerado peligroso. Salió Sócrates, de hecho Sócrates estaba ahí, ¿no? Esa calumnia se polarizó, se organizó un juicio contra Sócrates. Y digo, en la obra estaba Sócrates ahí y se levantó Sócrates para ver la caracterización, perdón, tan parecida al mismo Sócrates. O sea, le aplaudieron al actor el haber hecho algo tan parecido físicamente a Sócrates, o sea, se caracterizó como Sócrates. Y entonces, pues salió de ahí diciendo en la madre, o sea, la gente va a creer que yo lo dije, y efectivamente, la gente creyó que Sócrates había dicho que no existían los dioses, que los jóvenes podían hacer lo que se les pegara la gana, que se dedicaran a los vicios, cuando en el momento de este tiempo, pues era lo más importante, ¿no? Así es que esa calumnia se polarizó, se organizó un juicio contra Sócrates, ya estaba en ese tiempo escribiendo Platón, ¿no? Ya estaba escribiendo Platón sobre Sócrates, la apología, ¿no? Fíjate qué curioso, ¿no? La escribió Platón, escribe la apología de Sócrates y los cuentos de él, ¿no? Lo sabemos que él leyó un poco de esos libros y él le decía que no hiciera eso, o sea, ¿sabes qué? No escribas sobre de mí, déjalo, no escribas sobre de mí. Y Platón ya estaba verdaderamente muy polarizado, peleaba contra la gente que decía, es que Sócrates dijo, no hombre, de verdad, de hecho, se agarraban a golpes, había violencia por esa polarización entre los que creían en Sócrates y los que no creían en Sócrates. De hecho, Platón no estuvo en la muerte de Sócrates porque se estaba recuperando de una golpiza que tuvieron entre dos grupos y Platón estuvo ahí. Entonces, Platón nos cuenta su muerte, pero él no estuvo ahí. Su juicio se votó y por muy poco, perdió el juicio. De hecho, Sócrates se paró ante todos, ¿no? Ay, perdón, se paró ante todos y decidió ser él su propio abogado. A sus 70 años tomó el juicio en sus manos y dijo, ¿de qué me están acusando? Y pues le dijeron que de lo que se le acusaba era de negar a los dioses y de impiedad. Y él preguntó, ¿qué dicen nuestras leyes a los que hagan eso? Observe hasta el último momento. Siguió en los cuestionamientos. Su defensa iba a ser larga por el hecho de que él iba a usar la mayéutica como siempre lo hizo, fiel a sus creencias, fiel a sus inhibiris, fiel a su conciencia. El punto es que, pues básicamente no pudo preguntar más, porque el cuestionamiento fue, ¿qué dicen nuestras leyes a los que hagan eso? La respuesta fue, pues las leyes dicen que lo maten, que lo maten. Es la muerte. Así es que, pues simplemente, si esas eran las reglas, si esas eran las leyes, pues él tenía que acatar la ley.
Y entonces dijo, pues entonces tengo que morir. Y pues en la cárcel le llevan cicuta, que es un veneno, pues básicamente muere envenenado, pero como perdió el juicio, no es por ley. Supuestamente la cicuta pues era una muerte más rápida, ¿no? Más piadosa. Y entrega la copa el carcelero que era también un fan de Sócrates, un seguidor de Sócrates, y le dice, maestro, ¿por qué, no? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hizo esto? Y él, el mismo Sócrates, le pregunta, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Qué harías tú? No, pues me hubiera defendido, ¿no? Y le dijo, bien has dicho, tú lo hubieras hecho. Le da la copa y le dice, Sócrates, ¿puedo derramar unas gotas a la tierra? Porque en la tradición, acuérdate que él respetaba las tradiciones, aunque filosóficamente no fueran lógicas, él respetaba las tradiciones y decía que derramar unas gotas era para la diosa, para la tierra, para Hera. Y le dice el carcelero, no, 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 maestro, no puede derramar ninguna, debe de beberlo todo para que surta el efecto deseado. Y entonces toma la copa y bebe todo el veneno. Y pues ahí muere Sócrates. Ahí murió Sócrates. Platón no estuvo en su detención, en su muerte, porque, como te decía, estaba curándose de las heridas, por lo cual el juicio que conocemos de Sócrates es por Platón. Por lo tanto, es muy probable que haya una... Por eso no lo digo todo, porque está muy embellecido. Tenemos un Sócrates que básicamente desea la muerte cuando pues no simplemente cuestionó, ¿no? ¿De qué me acusan y qué es lo que dice la ley? Y esa es la vida de nuestro gran, o de uno de los grandes, Sócrates. Y el siguiente maestro, pues va a ser Platón. Platón para la siguiente semana. Y pues bueno, a mí la verdad es que sí me gusta mucho Sócrates porque me ayuda a cuestionarme, me ayuda a preguntarme, ¿qué hago aquí? ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es la cosa más importante para mí? Y entonces esa pregunta me lleva a una pregunta que me lleve a una sabiduría más interna, más interior. Y pues eso es, chicos. Les agradezco esta tarde el haber estado conectado. No sé si tengan algún comentario, alguna duda, algo que quieran añadir, que ustedes sepan de Sócrates, sería bienvenida. Si no, pues simplemente nos despedimos. Voy a dejar de grabar en este momento también para que se quede